déjenme mostrarles algo primeramente en Juan capítulo 20, versículo 31. Antes de ir a Juan 5, si está en Juan 5, guarde el lugar. En Juan capítulo 20, el último versículo. ¿Cuántos saben que Jesús hizo miles y miles de señales, de milagros? Pero en el libro de Juan solamente él está mostrando, escribiendo de como 8 milagros. Y dice en el fin del libro, pero estas señales se han escrito con un propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida. Las señales que están escritas, y vamos a mirar la tercera señal en Juan capítulo 5, pero cada uno es para que creamos que Jesús es el Mesías, el ungido, y creyendo tengamos vida, vida en el cuerpo, vida en el alma, vida en una relación matrimonial, vida en las finanzas, vida. Y esta señal que vamos a mostrarles esta noche, que está escrito, es para que tú personalmente creas y sigas creyendo, para que tengas vida. No vas a salir esta noche como entraste. Si estás luchando con una adicción, viene vida. Si estás peleando como una opresión, una depresión, pensamientos de suicidio, vida viene. Si estás acá luchando como un complejo de inseguridad, así en un solo toque del Señor saldrás libre. Si estás enfermo esta noche, el sanador está en la casa. Ahora vamos a mirar a Juan capítulo 5, versículo 1. Juan 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, interesante, Jesús, siendo el Cordero de Dios, identificándose con nosotros, entró por la puerta de las ovejas. Y dice, un estanque, llamado en hebreo Bethesda, que quiere decir casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud. Trata de tener la imagen de lo que Jesús vio. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de agua. ¿Qué quiere decir el movimiento de agua? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el ángel. Ellos nunca vieron el ángel, pero vieron la agitación del agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Parando ahí por un momento, mira cómo la depresión, el ambiente, los enfermos, los débiles, los ciegos, los que no tienen visión en la vida, los cojos, los que no pueden movilizarse y mover de su condición, y los paralíticos, los que están paralizados por temor también, pero como en un ambiente tan pesado. Y tenía como una sombra oscura sobre todo el lugar. Ningún fariseo se atrevía a ir a este estanque porque no tenía soluciones. Y este lugar donde había una multitud de enfermos es para los desechados, para los que no sabemos cómo caben en la sociedad, que lo echan allá. Y yo veo como, es como una foto de cómo ha sido Colombia en su religión.
de vez en cuando hay una sanidad y no sé por qué es un ángel o quién sabe por qué la gente está como esperando que Dios haga algo y de vez en cuando en la religión como ganando una lotería alguien recibe sanidad, pero como una sombra oscura, y sabes, la sombra que está sobre tu vida domina tu vida. ¿Recuerdas Pedro, quien andaba y solo su sombra sanaba a los enfermos? ¿Por qué la sombra de Pedro sanaba? Porque la sombra sobre Pedro era la sombra del Altísimo, del Espíritu Santo. Y lo que domina tus pensamientos, la sombra que está sobre tu vida, va a tener la influencia mayor en tu vida. Si tienes una sombra oscura esta noche, chao, sombra oscura. Gloria a Dios. Ok. Bueno, dice que un ángel descendía de vez en cuando. Yo creo que en la reunión en esta noche hay ángeles acá. Y yo no entiendo cómo funciona, pero yo sé que hay ángeles de sanidad. Yo recuerdo un tiempo cuando yo recuerdo con el sentir que había un ángel en este lugar allí mismo. Y cuando estaba ahora con Randy Clark en Pennsylvania, él me preguntó, ¿recuerdas esta zona donde había un ángel y cada persona que entraba allí recibía sanidad? Sí, ese fue tan raro, ¿no? Y esto sucede, pero no debemos esperar con una fe pasiva que venga un ángel. Ok, estamos llegando a lo que es. Sigamos leyendo. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? 30. Es tiempo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió, el enfermo. Mira cómo se identifica. Le respondió, el enfermo. No tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Imagínate, él está enfermo, él no puede moverse rápido. Siempre alguien le gana cuando el ángel visita de vez en cuando. Este no fue una comunidad de amor, sino de competencia. Mira, yo estoy más cerca de ti y yo estoy seguro que cuando alguien veía agitada agua, no contó a nadie y trató de meterse como en primer lugar. Y me imagino también que siempre había los bromadores que gritaban, está agitado, y todos se lanzan en el agua. No estaba metiendo. Pero este hombre respondía con una excusa: no tengo hombre, no tengo una respuesta humana. Y Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús escuchó su excusa, su vida de tanta miseria, y se sentó a su lado y dijo, oh, lo siento, hombre, por lo que has pasado. La vida no es justa. No, Jesús no estaba escuchando a sus excusas. Simplemente dijo, hey, levántate. Toma tu lecho. No toma tu leche, pero toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó. Y no dice, no, mira lo que dice. Al instante, todos digan, al instante. Mira, hay al instante de Dios. Al instante aquel hombre, y no dice el enfermo. Decía un versículo antes, el enfermo dijo. Toda su identidad estaba, yo soy el enfermo. ¿Quién es él? Es el enfermo, recuerdas, el enfermo. Pero ahora tiene una nueva identidad. El hombre, aquel hombre, fue sanado y tomó su lecho y anduvo. En la palabra anduvo es peritao en griego, que quiere decir y anduvo por todo lado. Wow, ok, veamos. Cuando
yo estaba en Florida recuperando en el mes de junio y julio. Yo asistía como 10 iglesias distintas. Y cada vez que iba a una iglesia, yo iba como con 4 anhelos. Yo te pregunto, ¿qué es tu anhelo mayor cuando llegas acá? Y estaba como, yo pude como identificar y escribir los 4 anhelos que yo tenía cuando venía a una reunión de una iglesia. Número 1, que hay un espacio para tener comunión con el Espíritu Santo. Y en la adoración, hay un tiempo de silencio, pero un tiempo cuando no hay una persona bloqueándome de la presencia del Señor. Hay equipos de alabanza que quieren como mostrarse en vez de simplemente mostrar a Jesús. Gracias por el corazón de nuestro equipo. Y un buen equipo de alabanza es como un pescador de trucha que nunca permite que se vea su sombra para no asustar a las truchas. Y no debemos como tratar de presentar e impresionar a la gente. Solo estamos aquí para adorar, y aprecio este lugar, que siempre yo pueda tener un espacio para tener comunión con Él. ¿Me hago entender? Que ese es uno. También yo anhelo la palabra de Dios. No me cuente de programas o política. Déme ver a Jesús en la palabra. Habla la palabra para que yo pueda oír Dios hablándome. La palabra. Y la tercera cosa que anhelo es un saludo humano. Que alguien me pregunta cómo estás, o me alegro que estés acá, y que no sea un edicán, que sea una persona en la iglesia que me da un saludo, un calor humano. A propósito, ustedes saben que ustedes son comisionados para saludar las personas. Mira, cuando salgas esta noche, todos tienen unción. Pongan las manos así. Padre, gracias por unir las manos para solo un saludo, dando paz, seguridad, pertenencia y sanidad. Gracias, Jesús. Entonces, 3 cosas: espacio, tener comunión con el Espíritu Santo, la palabra de Dios, no de hombre, y un saludo humano. Pero la 4ª cosa que no encontraba en muchas iglesias es un punto de contacto para desatar mi fe. Porque yo tengo como esperanzas, yo quiero ver cosas, pero necesito un tiempo en la reunión cuando la esperanza se convierte en fe, donde ahora mismo recibo mi milagro, recibo la respuesta. Y a veces es por la imposición de manos, a veces es por una palabra profética. Ahora mismo Jesús dijo, levántate. ¿Cuándo? Ahora, al instante. Cuando tomamos la Santa Cena, en el momento de tomar el pan y la copa, cree en ese momento: Señor, estoy recibiendo salud robusta. Estoy en este segundo. Es un punto de contacto, como la mujer que tenía un flujo de sangre. Ella decía: si yo solo tocaré el borde del manto de Jesús, en ese momento es un punto de contacto, recibiré mi sanidad. Y así fue, porque necesitamos tener un punto de contacto. Puede ser, mira, cuando yo estoy dando la ofrenda, suelta la ofrenda, es un punto de soltar mi fe sobre mis finanzas y sobre mi familia. Y cuando en unos minutos vamos a tener un punto de contacto para desatar tu fe. ¿Me hago entender? Ok, listo. Bien. Bueno. Aquí es esta multitud de enfermos y de cojos y de ciegos.
yo creo que la conversación era muy negativa. Yo recuerdo en una clase de psicología que había un estudio que decía que 75% de todo lo que creemos y pensamos de qué es la realidad se conforme a los amigos, la familia y el medio. O sea, no tenemos los pensamientos originales, solamente estamos pensando lo que nuestro entorno dice. Y cuando estás en un entorno, en un ambiente tan negativo y pesado, imagínate la lucha que tendrás para tener los pensamientos de Dios. Y también dice que tu percepción de lo que es real y posible es formado por sus experiencias del pasado y por todos los pensamientos que ha tenido hasta aquí. Pero también todos tenemos una imagen del futuro. Pero el problema es que aún cristianos tienen una imagen de su futuro basado en su experiencia, pensando, yo nunca he experimentado cosas divinas así, entonces yo no creo que va a suceder en el futuro. Y la lucha es separarnos del pasado para entrar en un futuro alternativo. ¿Me hago entender? Ahí está la lucha. Mire, yo estudié en el seminario donde me enseñaba que Jesús no sana y no hace milagros hoy. ¿Por qué? Por nuestra experiencia no vemos al Señor sanando a nadie. Yo asistí a una iglesia presbiteriana, gloria a Dios, aprecio la herencia de mis padres, pero yo nunca vi ni una persona sanada o que experimentaba un milagro. ¿Por qué? Porque no enseñaba. Ellos decían, Jesús ya se jubiló. ¿Cuándo terminó el tiempo de los milagros? Bueno, cuando el último apóstol murió, terminó los milagros. De verdad, imagínate, Juan, el último apóstol para vivir, y estaba en la cama moribundo. Y había una fila de gente esperando ser sanado. Y él estaba en la cama sanando a los enfermos. Sé sano. Y murió. Y tenía que decir a los demás, lo siento, la sanidad ya se acabó. Pero es porque en mi experiencia en el pasado no había casi ningún milagro. Porque ellos estaban diciendo, aquí es la teología de la Biblia, que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y que decía que ustedes van a hacer cosas mayores. Pero aquí es el nivel de la experiencia, la vida ordinaria, sin lo sobrenatural. Entonces lo que han hecho es han bajado su teología para estar en el mismo nivel de su experiencia. Pero nuestro llamado es subir la experiencia al nivel de la teología. ¿Y qué es mi teología? Jesucristo. Lo que Él hace es la teología. Entonces, tenemos que batallar la batalla de fe, que nuestra experiencia suba a la palabra aquí. Esa es una señal cuando Jesús dijo a este paralítico, levántate y toma tu lecho y anda. Es una señal que hace el mismo hoy. Alguien va a levantarse de la adicción esta noche. Alguien va a levantarse de una depresión y de una enfermedad y un espíritu de pobreza. Vas a romperlo esta noche. Porque estamos hablando de una señal para que creamos y creyendo tengamos la vida. ¿Me hago entender? Amén. Ok, estamos llegando. Ahora, yo estaba hablando con... Déjame decirle algo primero, es interesante. ¿Cuántos años tuvo este hombre paralizado? 38. Mira, Señor, eso es una señal. Y 38 años debe tener un significado. Yo estaba pensando dónde hay 38 años en la Biblia. Y lo encontré.
Bueno, yo siempre pensaba que los hijos de Israel anduvieron en el desierto por su rebelión. ¿Por cuántos años? 40. Pero dice en Deuteronomio 2:14 que Dios, viendo su rebelión, dijo ahora por 38 años más. En Deuteronomio 2:14. O sea, los primeros 2 años en el desierto eran para probarlos. Ellos fallaron en la prueba y tuvieron que andar otros 38 años en el desierto por su falta de fe, por su incredulidad, por su actitud hacia Dios, por quejarse. Y ¿sabes? Muchas cosas que sufrimos son causadas por nuestra dureza y por ser tercos. Y Dios está diciendo, no importa, porque yo estoy entrando en tu ciclo de 38 años de lo que has sufrido como la rutina de la vida, y yo quiero interrumpirlo esta noche. ¿Me hago entender? Sharaba. Ok, estamos llegando. Bueno, yo hace poco estaba hablando con un pastor en Nueva Jersey, y se llama Tim, y tenía una iglesia pentecostal. Pero me dijo, ¿sabes, Andrés? Por 20 años, aunque creemos en los milagros y sanidades, nunca dimos ni una sanidad en la iglesia en todos los 20 años. Y yo estaba seco, la gente estaba seco, estamos todos aburridos. Y yo fui a una conferencia y Randy Clark puso las manos sobre mí. Y algo sucedió. Tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Y estaba en el piso por un rato. Volvió a la iglesia y anuncié que el reino de Dios está aquí. Y dijo, la mitad de la iglesia se fue porque querían las cosas cómodas y querían como el orden del cementerio. Pero Dios comenzó a transformar gente, sanar a los enfermos, liberar a los adictos y hacer milagros en las finanzas. Y ahora la iglesia ha crecido como 15 veces más grande, solo por una sola impartición. Por esto necesitamos el toque del Espíritu Santo. ¿Por qué? Déjame explicarlo. Ok, o déjame mostrarles esto. Mira en Juan capítulo 4, versículo 38. Antes de leerlo, las primeras 2 sanidades que yo experimenté en mi vida fue como más bien de lotería, de un ángel agitando el agua. No era como algo que esperaba. Porque ni en aquel tiempo, cuando comencé a pastorear en Nueva Jersey, cuando tenía 27 años, no estaba seguro si Jesús todavía estaba vivo sanando. Sabía que Jesús estaba vivo, pero no presente y sanando como hoy. Y llegué a esta iglesia que estaba en el campo, y de uno estaba sufriendo de una alergia del trigo, y yo no podía como ni respirar. Y recuerdo, yo estaba sentado en el patio atrás de la iglesia, y dice, Señor, me llamaste aquí, yo sé esto, pero yo no puedo sobrevivir porque la iglesia está rodeado por campos de trigo y yo estoy sufriendo con esta alergia. Señor, tienes que sanarme. Y lo hizo así. Y dentro de 3 minutos. Wow. Y como 1 año después, yo tenía un dolor en la nuca que me dolía mucho. Y había una mujer que creía que Dios todavía sana hoy. Y ella dijo, oh, pastor, déme orar por ti. Ok, ¿por qué no? Y dijo, en el nombre de Jesús,
sé sano, no más. Dijo, ahora pruébala. Y no pude encontrar dolor. Yo volví a la casa buscando el dolor. Ese no puede ser, porque no estoy seguro que eso es lo que Jesús todavía hace. Estaba buscando el dolor toda la noche. El próximo día buscaba el dolor y no pude encontrarlo. Y ya como 40 años después todavía no ha podido encontrar el dolor. Ya no. Pero mira que ahora, inclínense. Estamos en un nuevo tiempo por los valientes antes de nosotros. Mira lo que Jesús dice. Tim entró una nueva dimensión en toda la iglesia por la imposición de manos de Randy Clark. Randy Clark recibió de Rodney Howard Brown y de un hombre se llama John Wimber. John Wimber llegó a Cristo y comenzó a creerse. Es un momento, la Biblia dice que Jesús todavía es sanador. Vamos a orar por los enfermos cada domingo en la iglesia. Y él oró cada domingo por los enfermos, predicando la palabra. ¿Y sabe lo que pasó? Nada. La gente se enfermaba más. Y un domingo atrás de la cortina los pastores estaban orando juntos y siempre atrás de la cortina, oh Padre, sana a alguien hoy. Y un pastor dijo, yo estoy harto de estar aquí atrás de la cortina y nada pasa, nada cambia. Y la gente salía de la iglesia, pero él insistió y nada sucedió. Y un día una señora llamó al pastor, ven a la casa porque mi esposo está en la cama, está con fiebre, está muy mal y podrías venir para orar. Y ya después de un año de no ver ninguna sanidad, él no tenía mucha fe, pero él fue. Y entró a la sala, era un ambiente pesado. Y dijo algo en el nombre de Jesús, sé sano. Y realmente no sintió nada. Y salió para tomar té con la señora y otro pastor con él. Y cuando estaba tomando té, este hombre salió sano de la cama. Dice, algo sucedió. Y John Wimber dijo, de verdad. Pero ahí algo se rompió en el espíritu y comenzó las sanidades fluyendo día tras día. Y porque él permaneció, Randy no tuvo que luchar por un año. Recibió al instante. Hattie Baker recibió la impartición de la unción de Randy. Y ella fue a Mozambique. ¿Cuántos recuerdan Hattie Baker? Levanta la mano, Heidi. Well, ustedes no conocen a Heidi. Uy, ella, espero que venga otra vez. Es una mujer que estaba seca, sufriendo, no quería ser misionero más en África. Y ella fue a Toronto, donde estaba. Randy Clark oró por ella. Ella fue totalmente noqueada por el Espíritu. 7 días no pudo caminar por el poder del Espíritu Santo. Volvió a Mozambique y comenzó a orar por cada persona ciega que ella encontraba. Y por un año oraba y oraba por los ciegos y nadie recibía su vista. Pero un día se encontró con una mujer que se llama Heidi también. Oró por ella y Dios cambió los ojos que eran blancos y le dio como pupilos, bueno, ojos nuevos y comenzó a ver. El mismo día en la tarde se encontró con otra mujer ciega que se llama Heidi y ella oró por ella recibió su vista también. Y por la noche encontró con un hombre que él se llama, no lo explico, él se llamaba también Heidi y él era ciego. Y Heidi oró por él. Y 3 personas ciegos en un solo día fueron sanados. Ahora, todo el tiempo hay sanidad de vista. Ok. En Juan capítulo 4,
Versículo 38. Vamos a terminar acá. Yo os he enviado a cegar, cosechar, lo que vosotros no labristeis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Estamos entrando en la valentía, en la obra, en la fe de los violentos que han ido delante de nosotros. Y hemos recibido impartición. Y con esta impartición estamos entrando en la cosecha de milagros y sanidades y respuestas financieras y milagros en los matrimonios y liberación de adicción, aún sanidad de confusión sexual en un solo segundo. ¿Me hago entender? Voy a pedir que los músicos vengan. Vamos a volver a Juan capítulo 5. Versículo 5 otra vez. Hay un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Con una sola pregunta cambió todo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué? Una sola pregunta. Un momento. Por supuesto, Jesús está diciendo: estoy dándote un futuro que no has pensado tener. Ni has pensado que puedes ser sano. ¿Pero quieres? Y en su corazón comenzó un deseo. Pero yo no tengo hambre, no tengo nadie para ayudarme. Pero Jesús con esta pregunta despertó un futuro diferente. Te pregunto en el nombre de Jesús: ¿quieres ser sano? Pregunta a la persona a tu lado: ¿quieres ser sano? Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho. ¿Por qué era importante tomar el lecho? El lecho era su puesto entre la multitud. ¿Cuántos años estaba allí? 38 años. Tal vez cuando la gente moría, él se acercaba más cerca a la piscina. Tenía un puesto. Yo no creo que él tomaba el lecho a la casa en la noche y lo mantenía allí día tras día para conservar su lugar. Como ese es mi lugar en el semáforo, yo no voy a cederlo. Esa es mi reputación. Esa es mi zona cómoda. Esa es como yo encuentro consolación cuando me duele. Puede ser las drogas, puede ser cualquier cosa ilícito. Ese es mi puesto. Y Jesús dice: levántalo. Pero se me pierde el puesto. Ese es el punto. Para que no puedes volver allí. Y él se levantó. Pero antes de andar, él tomó su lecho. Y decía a los vecinos: ya no vuelvo por acá. Chao. Y anduvo por todo lugar diciendo que ya no soy el hombre enfermo, yo soy el hombre levantado.